Bendiciones. Soy el pastor Teodoro Hernández de la Iglesia Viento de Dios en la ciudad de Toluca. El devocional del día es Las vestiduras del cristiano. En Colosenses capítulo 3 y versículo 12, el apóstol Pablo dice: Vístanse pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Yo te pregunto en este día, ¿cómo estás vestido? ¿Cómo estás vestida el día de hoy? Por ahí se dice que como te ven te tratan. En este mundo globalizado, materialista, donde la tecnología está súper avanzada, donde los valores éticos y morales están siendo diluidos y socavados, principalmente en las escuelas, donde un espíritu de mundanalidad y secularismo está invadiendo las iglesias, a nuestros niños, jóvenes y aún a los adultos, donde pastores y predicadores temerosos de hablar la verdad y confrontar el pecado en sus congregantes, por el miedo de que sus ovejas se cambien de congregación, al ser descubiertos y sentirse ofendidos con la palabra de Dios, gente que al igual que Adán y Eva cuando fueron descubiertos por Dios a causa de su pecado, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales para cubrir la vergüenza de su desnudez, así mucha gente justificándose por sus malas acciones. En la carta del apóstol Pedro, la primera carta, capítulo 3, versículo 3, dice el apóstol que vuestro atavío no sea el externo, refiriéndose a las mujeres, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. No es que la palabra de Dios esté en contra, pues de que la mujer use peinados de alguna manera ostentosos o adornos de oro, no se opone a eso, sino que eso no sea la prioridad, sino que le demos prioridad a lo interno. Te puedes arreglar bien, por supuesto, un bonito vestido, te puedes maquillar, te puedes poner guapa, con todo respeto a las mujeres. Los hombres, pues también bien vestidos, por supuesto, pero que eso no sea el fin, sino que nos ocupemos prioritariamente de lo interno, el del corazón, en el incorruptible ornato, dice, de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Recordemos nuestro pasaje inicial de Colosenses 3:12, vístanse pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, entendiendo que el vestido pues es una prenda o conjunto de prendas exteriores con que se cubre el cuerpo. Yo quiero citar algunas vestiduras que encontramos en la Escritura y cuál es su significado. Ejemplo: después de pecar Adán y Eva, ellos fueron vestidos por Dios con pieles de oveja, mientras ellos habían cosido hojas de higuera para cubrir su desnudez, que eso representa la justificación humana por cubrir su pecado y sus faltas. Dios viene y los cubre con vestidos de pieles de oveja, que nos habla acerca de la propiciación. Y esta figura temprana de la propiciación sustitutiva señala la necesidad del juicio sobre el inocente, a fin de proveer cobertura al culpable. Adán y Eva hicieron un vano intento de cubrirse a sí mismos con hojas de higueras. Sin embargo, Dios proveyó cobertura por medio del sacrificio. Bajo el nuevo pacto, bajo el Nuevo Testamento, se requiere que nos vistamos de Cristo más bien que de nuestras buenas obras. Segundo vestido, lo encontramos en la Biblia, el vestido de José, era hijo de Jacob, y este es un vestido de honra. José era el hijo preferido de Jacob, por cuanto lo había tenido en su vejez. Además, era el hijo de Raquel, la mujer que más amaba a Jacob, y Jacob lo había honrado. Tercero, vemos el vestido del profeta Elías, que a su vez era el mismo que usaba Juan el Bautista, que era de pelo de camello y representa la humildad. Ellos se vestían de humildad, aunque áspero e incómodo, pero demostraba la entrega y rendición para cumplir al llamado de Dios a su vida. Y para muchos poder caminar en humildad es incómodo. Sin embargo, la humildad es muy importante que podamos manifestarla. Y la humildad no tiene que ver con pobreza, sino con calidad o cualidad de carácter. Tenemos también el vestido del sacerdote Aarón, que era un vestido de sacerdocio,
y que en Apocalipsis capítulo 1, verso 6, refiriéndose a todos los cristianos, a todos los creyentes, dice que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Es claramente una referencia a las funciones de los creyentes: la oración, la intercesión, la alabanza, la adoración, el testimonio. También tenemos el vestido del hijo pródigo, que es un vestido de dignidad. Cuando él vuelve a casa de su padre, arrepentido por haberse apartado de él, haberse apartado del buen camino, pues al igual que ellos, a nosotros nos fue de vuelta, al igual que ellos, al igual que al hijo pródigo, a nosotros nos es de vuelta nuestra dignidad como hijos de Dios al aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Y bueno, podría seguir viendo o citando más ejemplos. Sin embargo, una vez más recordemos nuestro pasaje inicial, Colosenses 3:12, vístanse pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Ahora, brevemente analicemos cada una de estas palabras en este versículo 12. Dice que nos vistamos como escogidos. La palabra escogido tiene que ver con alguien que es privilegiado. El Señor Jesucristo en Mateo 20, versículo 16 dice, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿A qué se refiere? Esto no quiere decir que de una manera indiscriminada Dios escoge a unos mientras desecha a otros, sino que cada uno, al responder al llamado de salvación, que acude sin vacilar, viene entonces a formar parte de los escogidos. Cuando dice santos, del griego agios, se refiere que son apartados, separados, dedicados, consagrados y aprobados por Dios. En 1 de Pedro, capítulo 1, versos 14 al 16, dice el apóstol, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo, dice Dios. Ahora, la siguiente palabra que encontramos es amados. El amor de Dios, dice el apóstol Pablo, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. En primer lugar, Dios nos ha amado, según San Juan 3:16, donde dice el Señor Jesucristo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cada uno de nosotros ahora tenemos la capacidad de amar, porque el amor de Dios se derramó en nuestros corazones. Encontramos la expresión entrañable misericordia. Esta palabra entrañable significa íntimo, muy afectuoso. Y la misericordia tiene que ver con que tú y yo no recibimos lo que merecemos. En otras palabras, nosotros no tenemos que darle el pago que merecen nuestros ofensores. Antes, vistámonos de entrañable misericordia, bendigámosles. También encontramos la palabra benignidad, que se refiere a la benevolencia en la acción, dulzura de disposición y gentileza en el trato con otros. Y finalmente la palabra humildad. Esta palabra humildad significa modestia de espíritu. El Señor Jesús nos manda que aprendamos de Él que es manso y humilde de corazón para que hallemos descanso para nuestras almas. Así que vistámonos como escogidos de Dios. Estas son las vestiduras del cristiano, dándole la gloria en todo momento. Recuerda que somos embajadores de Cristo aquí en la tierra, pues glorifiquémosle no solamente con nuestras palabras, porque eso es fácil, sino también con nuestra manera de vivir y con nuestro atuendo, que muestre, que manifieste que somos verdaderos hijos de Dios. Así que glorifiquémosle con todo nuestro ser. Oremos. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús te damos muchas gracias porque tú nos has vestido, Señor, de honra, nos has vestido también de dignidad y ahora nos manda, Señor, que nos vistamos de Cristo Jesús como santos, amados, como escogidos de Dios, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Pues te damos gracias, Señor, porque todo esto es posible por Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, porque Él habita en nuestros corazones y porque su amor ha sido derramado en nosotros por tu Espíritu Santo. Padre, gracias. Te amamos y te bendecimos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendiciones.